Hola amigo, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Hoy vamos a estudiar un tema fascinante, la Iglesia Adventista en las profecías. Bueno, tú puedes estarte preguntando, pero pastor, ¿es posible ubicar la Iglesia Adventista en las profecías? Bueno amigo, vete por tu Biblia, porque es justamente esto que queremos contestar ahora. Yo tengo aquí mi Biblia abierta y yo quiero leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. En este capítulo y versículo, Jesús habla a Juan. Jesús le dijo, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amigos, nosotros como iglesia adventista creemos que se aplica también a nosotros la iglesia de Laodicea. Yo quiero leer un par de citas que nos apoya en esta idea, en esto que estamos hablando. La primera cita está en los Hechos de los Apóstoles, página 467. Los nombres de estas, o sea, de las 7 iglesias, son un símbolo de la iglesia en diferentes períodos de la era cristiana, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes períodos de la historia. Reitero, los Hechos de los Apóstoles, página 467. Ahora, el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 780. El mensaje de la Odisea puede aplicarse especial a la iglesia de nuestro tiempo. Y ahora una cita que lleva nuestro nombre. Está en Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 777. Por lo tanto, el mensaje para la Odisea se aplica en un sentido especial a la iglesia desde 1844 hasta el fin del tiempo. Los adventistas del séptimo día han reconocido por más de un siglo que el mensaje a los laodicenses también tiene una aplicación especial para ellos, para nosotros. Ahora yo quiero leer, aún en Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 781. Es verdad que a ninguna otra iglesia se le dirige una reprensión tan incisiva como a la iglesia de Laodicea. Pero también es cierto que a ninguna otra se le ofrece una evidencia más tierna del amor de Cristo, una comunión más íntima con Él o una recompensa más gloriosa. Bueno amigos, aunque esta iglesia tiene que ser aconsejada, también es la iglesia tierna de Dios. Bueno, ya ubicamos la iglesia adventista aquí, en el capítulo 1 de Apocalipsis. Ahora, yo quiero decir que en el capítulo 2
y 3 habla un poquito más de las 7 iglesias. En el capítulo 4 y en el capítulo 5 habla del trono de Dios, o sea, de la sala de Dios allí en el cielo. Habla también de la entronización de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el año 31 de nuestra era, de su ascensión en el cielo. Aquí, en el capítulo 6, arranca la abertura de los 7 sellos. Pero en el capítulo 6 habla solamente de los 6 primeros sellos. Y después, ustedes solo encuentran la apertura de los 7º sello en el capítulo 8, en el versículo 1. Y entre el capítulo 6 y capítulo 8, nosotros tenemos el capítulo 7, por supuesto. Pero te das cuenta de que entre el capítulo, o sea, el 6º sello para el 7º sello, hay un paréntesis, que es el capítulo 7. O que há en el capítulo 7? ¿Cuál es el contenido del capítulo 7? O que tenemos allí? En el capítulo 7, nosotros tenemos los 144,000 y también la gran multitud. Los 144,000 y la gran multitud es una metáfora del pueblo de Dios en el tiempo del fin. O sea, el tiempo que nosotros vivimos ahora. El fin de los tiempos. Yo quiero leer lo que está escrito en el capítulo 7, el versículo 3, porque allí ubicamos nosotros, la iglesia adventista. Entonces que estamos en el capítulo 1, la 7ª iglesia, la Odisea, pero estamos también aquí en el capítulo 7, versículo 3. Yo leo. No hagáis daño a la tierra. Y acá se refiere a los 4 ángeles. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos cechados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí cabe 2 preguntas. Primera, ¿qué es el sello de Dios? La segunda pregunta, ¿quién son los siervos de Dios? Los que son sellados. Bueno, primero voy a contestar lo que es el sello de Dios. Yo quiero hablar de 2 sellos que se encuentran en la Biblia. El primero es un sello interior que se da por cuenta de nuestra conversión. O sea, cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, entregamos nuestra vida a Él, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Es un sello invisible, interior. Entonces, el primer sello que tenemos es el Espíritu Santo de Dios
somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, invisible y adentro de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra mente. El otro sello es un sello exterior, visible. Cuando usted estudia la Biblia y te das cuenta de que el día de Dios es el día sábado, nosotros somos obedientes a este día y no trabajamos más en este día, porque el día de Dios es el día sábado. Está allí en los 10 mandamientos, Éxodo 20, a partir del versículo 8. Este es un sello visible, exterior. Si deres una mirada en Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, y también versículo 20, allí está escrito: el día sábado es una señal entre Dios y su pueblo. Entonces, el día sábado es también un sello de Dios. Bueno, contestada la pregunta, ahora vamos a contestar la pregunta de número 2. ¿Quién son ellos de Apocalipsis 7, versículo 3, que son sellados? ¿Quién son este pueblo? Porque acá está escrito: hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Quién son los siervos de nuestro Dios? Son aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios, pero también son fieles a todos los mandamientos de Dios. Ellos tienen en sus frentes el sello de Dios. O sea, en la frente de ellos, que es también nuestra razón, se dieron cuenta de que el día de Dios es el día sábado. Los guardadores del día sábado, los fieles hijos de Dios que guardan todos los mandamientos de Dios, no solamente 9, pero los 10 mandamientos de Dios contenido allí en Éxodo capítulo 20. Aquí en Apocalipsis capítulo 7 habla de los 144,000, pero Apocalipsis capítulo 14 también habla de los 144,000. Y allí se expande un poquito más quién son los 144,000. Un rato más y vamos a estudiar Apocalipsis 14 y la comprensión va a se ampliar un poquito más. Pero aquí en el capítulo 7 ya ubicamos la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque los siervos de nuestro Dios son los que guardan los mandamientos de Dios, incluso el día sábado. ¿Y cuál es la iglesia que guarda todos los mandamientos de Dios? Y también, por supuesto, el día sábado. Es la iglesia adventista del séptimo día. Muy bien, amigos. Ahora, queremos ubicar la iglesia adventista en Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 8 y 9 habla de las trompetas. En el capítulo 9 habla de la quinta y la sexta trompeta. Pero la séptima trompeta, ustedes solo encuentran en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Entonces, que pasa lo mismo aquí con las trompetas, pasa lo mismo que pasó con los sellos. Hay un paréntesis entre la sexta trompeta para la séptima trompeta. Lo mismo que pasó
con el sexto sello para el séptimo sello. Hay un paréntesis. ¿Por qué? Nuevamente Dios quiere presentar tu pueblo. La profecía es así. Usted va estudiando capítulo tras capítulo y Dios va agregando detalles hasta que venga una plena comprensión. ¿Y o que tenemos aquí en Apocalipsis 10? Amigos, Apocalipsis 10 tenemos nuestra historia, pero clarito, clarito, cuando arrancó nuestra iglesia, cuando empezó nuestra iglesia alrededor de 1844. Yo quiero leer Apocalipsis capítulo 10. Sigo aquí con mi Biblia abierta. A partir del versículo 8 hasta el versículo 11. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel, diciéndole que me diera el librito, y él me dijo: Toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Él me dijo, versículo 11, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amigos, ¿qué es esto? Esta es nuestra historia. Esto es justamente lo que pasó alrededor de 1844. Algunos años antes de 1844, desde 1755, o sea, en el siglo XVIII, el final del siglo XVIII y siglo XIX, algunas profecías que Jesucristo había hablado en Mateo 24 y también las mismas profecías semejantes que nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 6. En este entonces, esas profecías se cumplieron y la gente, las personas, algunos común corriente, personas de la sociedad, otros expertos, teólogos, arrancaron a estudiar las profecías porque algo estaba pasando. Mira, en el año 1755 hubo el terremoto de Lisboa, que está allí en Mateo 24 y también Apocalipsis 6. En 1780 hubo el día oscuro y en 1833 hubo la caída de las estrellas. Entonces, las personas, viendo que las profecías estaban se cumpliendo, ellos agarraron a estudiar aún más la Biblia, principalmente las profecías. Y ellos se dieron cuenta, creían que Cristo venía pronto, alrededor de estas fechas, principalmente de 1843 hasta 1844, porque en estas fechas
el contaje de las 2300 tardes y mañanas de Daniel capítulo 8, versículo 14, se cumplirá alrededor de esta fecha. Entonces, se predicó en todo el mundo, por lo menos en el mundo donde las profecías se cumplieran y se cumplirán. Se predicaron en Asia, Europa, en Norteamérica y también aquí en América del Sur. Aquí para nosotros hubo un hombre, Manuel de la Cunza, que predicó la pronta venida de Jesús. Incluso escribió un libro que se tradujera para el inglés en 1825. Él ya había fallecido, falleció en 1801. También hubo un otro hombre que predicó en Asia, en África y también en Norteamérica. Este hombre que predicó allí era un alemán, hijo de judío, pero cristiano. Su nombre era José Wolfi. También contribuyó mucho para la predicación de la pronta venida de Jesús alrededor del año 1840, 44, alrededor de esta fecha. Bueno, hay uno bastante conocido de nosotros que es Guillermo Miller. Guillermo Miller era un facendero, una persona muy sincera, que estudió mucho las profecías, incluso Daniel 8:14. Y según él, Jesús venía a esta tierra para purificar la tierra alrededor de 1843-44. Pero un de sus asistentes, Samuel Snow, puso una fecha, 22 de octubre de 1844. Para él y muchos otros, ellos creían que Jesús venía en esta fecha. Lo que pasa es que la fecha pasó, el día se fue y Jesús no vino. Hubo entonces un gran chasco para nosotros. Y ahí, en esta fecha, en este chasco, se cumple Apocalipsis capítulo 10. ¿Por qué? Porque la predicación de la pronta venida de Jesús fue dulce en nuestra boca, pero en nuestro ventre amargó, pero amargó mucho. Ahora, los padres de nuestra iglesia, los pioneros de nuestra iglesia, después de 22 de octubre de 1844, arrancaron a estudiar la Biblia nuevamente para ver lo que pasó. Y ellos, al estudiar la Biblia, se dieron cuenta de otras doctrinas que ellos aún no conocían. Por ejemplo, el día sábado, la teología de la salud y la purificación del santuario celestial. Entonces ellos dijeron, nosotros tenemos que predicar nuevamente, porque agarraron el versículo del capítulo 10, el versículo 11, que está escrito, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Prediques o qué? Ahora
no solo la pronta venida de Jesús, pero también las doctrinas que ellos aún no conocían. El tema sábado, la teología de la salud, el tema de la purificación del santuario celestial, Daniel 8:14, y otras más. Entonces ellos se organizaron entre la fecha de 1860 hasta 1863, ellos se organizaron como iglesia, asociación, conferencia general y también puso el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bueno, amigo, con esto vemos que la Iglesia Adventista también está aquí en el capítulo 10 de Apocalipsis. Yo quiero leer un par de citas que aclara bien lo que estamos hablando. El interludio inserto entre la sexta y la séptima trompetas, que comienza con el segundo gran despertar y el nacimiento del movimiento adventista, coincide con el mismo periodo de las primeras escenas del capítulo 7 y se centra en la experiencia y la tarea del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Esta cita se encuentra en Lición de la Escuela Sabática, lición 6, para el 9 de febrero de 2019, página 40. Sigo. La sexta trompeta nos lleva al tiempo del fin. Antes de que suene la séptima trompeta, se inserta un interludio que explica la tarea y la experiencia del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Aún la cita sigue en lición 7, martes 12 de febrero de 2019, página 50. Ahora, yo quiero leer también el folleto de la Escuela Sabática, miércoles 13 de febrero, lición 7 para 2019, página 51. La comisión de Juan de profetizar otra vez al mundo apunta a los adventistas que guardan el sábado, que surgieron para proclamar el mensaje de la segunda venida en conexión con las profecías de Daniel y Apocalipsis. Hermanos, bien clarito, ¿no? Entonces, ubicamos aquí en Apocalipsis 10 la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Muy bien, ahora yo quiero dar una mirada y ubicar la Iglesia Adventista en el capítulo 12 de Apocalipsis. En el capítulo 12 de Apocalipsis, nosotros tenemos dos iglesias. De paso les digo que en la Biblia no hay 10 iglesias, 20 iglesias, 1000 iglesias. Solo hay dos iglesias. La iglesia verdadera, Apocalipsis 12, y la iglesia falsa, la ramera de Apocalipsis 17. Aquí en Apocalipsis 12 habla de la iglesia verdadera. Esta iglesia estuvo encinta para dar a luz su Hijo, Jesucristo, que vino de Israel, de la tribu de Judá, de la genealogía de David. Pero aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis, del versículo 1 hasta el versículo 5, habla de esta iglesia que estuvo encinta y que vino Jesucristo y el dragón quería matar a su hijo, a Jesucristo, el hijo de la iglesia, ¿no? La iglesia del Viejo Testamento, por supuesto, porque Jesús aún no había venido a este mundo. Pero después del versículo 5, o sea, en el versículo 6, habla
de la misma iglesia, pero ahora no más la iglesia del Viejo Testamento. Ahora habla de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Por quê? Porque Jesús ya vino, cumplió su ministerio, fue muerto, resucitó, hubo su ascensión en el cielo y Él, Jesucristo, instituyó su iglesia. Y ahora Satanás no puede más perseguir a Jesucristo. Entonces Satanás persigue su iglesia, la iglesia cristiana. Y aquí en el Apocalipsis 12 es bien clarito el versículo 6, está escrito, yo leo. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para ser sustentada allí por 1260 días. Es el mismo período de 42 semanas, o tiempos y la mitad de tiempo. O sea, 1260 años. Satanás hizo una persecución en esta iglesia. Quería acabar con esta iglesia. ¿Y quién es esta iglesia? Es la iglesia fiel de Dios. La iglesia que guarda los mandamientos de Dios. En este período de tiempo de 1260 años, o sea, de 538 hasta 1798, tú puedes hacer un estudio, vas a dar cuenta que es esta fecha. Allí, de entre muchos que fueron perseguidos, tenemos los valdenses, fieles hijos de Dios. Y ahora tenemos un versículo del cual estamos ubicados aquí en Apocalipsis 12. Estamos ubicados como iglesia adventista. Es el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Qué es mujer en profecía? Profecías, iglesia. Entonces el dragón se llenó de ira contra la iglesia. Y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de Esha, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, amigos, la pregunta es, ¿cuál es la iglesia que después de 1798 arrancó y empezó guardando todos los mandamientos de Dios, incluso el día sábado? No es otra sino la iglesia adventista del séptimo día. Entonces aquí también estamos ubicados como iglesia adventista. Ahora yo quiero ver si podemos ubicar la iglesia adventista en el capítulo 14 de Apocalipsis. Entonces vamos a ver aquí el capítulo 14, lo que hablas a nosotros. En el capítulo 14, nos temos los 144,000 nuevamente. ¿Te acuerdas? Nosotros ubicamos los 144,000 en Apocalipsis 7, pero ahora vuelve a hablar de los 144,000. ¿Y quiénes son ellos? ¿Te acuerdas que yo dije que aquí iba a aclarar un poquito más? Entonces, ellos, los 144,000, primero, en el versículo 1, ellos tienen el nombre de Dios en su frente. No te olvides que los 10 mandamientos es el expreso carácter de Dios. O sea, el carácter de Dios es también los 10 mandamientos. Ellos, los 144,000, no han se contaminado con mujeres. ¿Qué es mujer en iglesia, en profecía? Iglesia. Pero hablamos que hay una iglesia falsa, ramera, Apocalipsis 17. Ellos no han se contaminado
con la prostitución de la falsa iglesia. Estes siguen en la iglesia verdadera, fiel, de Cristo Jesús. Pero también aquí en el versículo 4 está escrito que ellos son vírgenes. Y es verdad, porque no se contaminaron con la ramera, ¿no? Y también está escrito en el versículo 5 que ellos no hablan mentira y en ellos no hay manchas. O sea, esta iglesia, este pueblo, los 144,000, son fieles a Dios, a su iglesia y a todos los mandamientos de Dios, incluso el día sábado. Ahora, yo quiero leer, o mejor dicho, yo quiero decir que en Apocalipsis capítulo 10, versículo 11, dijo que aquel pueblo que tuvo un chasco en 1844, ellos tenían que predicar nuevamente. Pero predicar lo qué? Entonces aquí, a partir del versículo 6 hasta el versículo 11, tenemos las 3 mensajes angélicas. Y es justamente estas mensajes que ellos tienen que predicar. Entonces aquí también ubicamos la función de la iglesia adventista en los últimos días, predicar las 3 mensajes angélicas. Pero en el versículo 12 habla bien clarito, aquí está escrito, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, ubicamos la iglesia adventista en el capítulo 14 de Apocalipsis, por supuesto que sí, porque la única iglesia que guarda todos los mandamientos de Dios, incluso el día sábado, y tiene el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús, es la iglesia adventista del 7º día. Muy bien, amigo. Es posible ubicar la iglesia adventista en otras porciones aquí de Apocalipsis, pero no tenemos tiempo porque queremos ir hasta Daniel y ubicar nuestra iglesia allí también, porque es un libro profético muy importante. Daniel y Apocalipsis son dos libros muy importantes para nosotros. Un es la profecía, otro es la contestación de la profecía. Es la verdad, como dice la sierva de Dios, es un libro solo, ¿no? Bueno, o que nosotros queremos estudiar en Daniel es Daniel 8:14. Vamos para allí. Daniel 8:14. Yo tengo acá mi Biblia. Aquí está Daniel 8:14. En el libro de Daniel, Daniel tiene un sueño, un carnero y un macho cabrío, que es la secuencia de los símbolos proféticos de Daniel capítulo 2 y capítulo 7. Capítulo 2, una estatua con 4 metales, el oro, la plata, el bronce, el hierro. Daniel capítulo 7 habla de lo mismo, pero ahora con animales, no más con metales. Son 4 animales, el león, oso, leopardo y animal terrible espantoso. La explicación el ángel da para él. O sea, no cabe lugar a duda para Daniel. Sería Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Ahora, aquí en el capítulo 8 habla lo mismo y hubo un entendimiento por Daniel. Daniel no tenía duda de la profecía, pero lo más bien tenía duda, sí, del capítulo 8, versículo 14. Ese Daniel no podía comprender.
está escrito: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esto Daniel no comprendió. Y vea lo que pasó con Daniel. Aquí está. Yo leo el versículo 27. Yo, Daniel, quedé quebrantado, estuvo enfermo algunos días. Cuando me levanté, atendí a los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no lo entendía. La palabra para visión aquí es maré en hebreo. ¿Por qué? Para la visión general, para toda la visión, la palabra es razón. En hebreo es razón, para la visión total. Pero cuando es solamente para una porción, la palabra en hebreo es maré. Y aquí Daniel usa la palabra maré. O sea, yo no entendí la maré, yo no entendí la visión de Daniel 8:14. Por lo tanto, se puso, como es, enfermo y quebrantado. Porque Daniel no comprendió la visión. Porque en el capítulo 9, Daniel se pone a estudiar las profecías de Jeremías. Jeremías era amigo mayor de Daniel. Y según las profecías de Jeremías, el pueblo de Israel iba a se quedar en Babilonia cautivos solamente 70 años. No te olvides que aquí en Daniel, el pueblo de Israel no está en Jerusalén. Ellos están cautivos en Babilonia. Ellos habían sido llevados para Babilonia, estaban allí cautivos. Y Daniel, ao estudiar la profecía de Jeremías, él dijo, pero algo está mal, porque la profecía de Jeremías habla que nosotros íbamos a quedar aquí solamente 70 años, y ya está por se cumplir los 70 años. En este entonces, ya había casi 70 años que ellos estaban allí cautivos. E Daniel se puso a pensar, será que nós outros vamos nos quedar aqui mais 2300 anos? Ou por lo menos largo tempo mais que 70 anos? Então se puso a orar, pedir perdão de seus pecados, aunque não tinha, e o pecado del pueblo, porque ele pensou, por nuestros pecados vamos seguir aqui cautivos. Então se pone a orar. E quando Daniel se pone a orar, el ángel Gabriel viene para dar a entender la visión a Daniel. E eu quero ler Daniel capítulo 9, a partir del versículo 20. Aún estava hablando, ou seja, Daniel, orando e confessando mi pecado e el pecado de mi pueblo Israel, e derramando mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, la palabra visión aquí no es maré específica, es razón, la visión amplia. O sea, cuando yo tuve la visión amplia y vino Gabriel, sigo. Al principio, volando com presteza, vino a mim como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender e habló comigo dizendo, Daniel, a hora se ha salido para dar-te sabedoria e entendimiento. Al principio de tus oraciones fue dada la orden, e yo he venido para enseñártela, porque tu eres muy amado. Punto. Ahora ponga atención. Entiende, pues, la orden
y entiende la visión. Ahora el ángel Gabriel usa la palabra en hebreo maré, o sea, entende la visión de las 2300 tardes y mañanas. Entonces el ángel viene para dar a entender a Daniel la visión que él aún no lograra entendimiento. Bueno, en el versículo 24 está escrito: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Bueno, amigos, el ángel arranca la explicación, pero no habla de los 2300 años. Arranca hablando de otro período, 490 años, que son 70 semanas proféticas. 2300 dias. Dias em profecias são anos. Quando a profecia habla de símbolos, então tu não puedes agarrar dia literal. Um dia equivale a um ano em profecias. Então, aqui está falando de 2300 anos. E o ángel está falando de 490 anos. ¿Está bem? Pero acá dijo que estão determinadas, ou seja, cortadas, apartadas de los 1200, de los 2300 años. ¿Está bien? Se me permite, voy a usar mis manos. Aquí está los 2300 años. Adentro de los 2300 años, el ángel viene a explicar una porción menor, más chica, 490 años. ¿Está bien? Entonces, el ángel explica los 490 años y nos da una fecha de inicio, de partida. Y esto es muy importante. La fecha está aquí en el versículo 25. Él dijo: sabes pues e entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿cuál es el punto de partida para que sepamos la profecía de los 2300 años y la profecía de los 490 años? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Dónde arranca las dos profecías? Arranca en la fecha para restauración y reedificación de Jerusalén. Y hoy por hoy, amigos, tanto la historia como la profecía, la Biblia, como la arqueología, no cabe lugar a duda. Ellos nos dejan bien clarito que la fecha es 457 antes de Cristo. O sea, cuando usted estudie la Biblia, la arqueología, la historia, queda clarito que la fecha que el ángel está hablando aquí es el año 457 antes de Cristo. Si tú agarras la fecha de 457 e pone de aí por adelante 490 anos mais, usted vai encontrar o nascimento de Cristo, o ministério de Cristo, a muerte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo e também a muerte de Esteban en el año 34, el primer mártir cristiano. Dicho esto, nosotros ya tenemos la explicación de los 490 años. Pero el 490 años están adentro, fueron determinadas, cortadas de los 2300 años. Entonces, tenemos más
1810 anos depois do ano 34. ¿Por quê? Porque 1810 é lo que sobrou de los 2300 anos. Se tu pones a partir de la fecha del año 34 de nuestra era, más 1810 años, ¿dónde usted va a llegar? En el año 1844. ¿Y o que pasó en el año 1844? Que es el cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Alrededor de esta fecha, empezó nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. Y si haces un estudio amplio, vas a te dar cuenta de que en 22 de octubre de 1844, Cristo sale del santo y se va al santísimo para hacer la purificación del santuario celestial conforme está allí en Daniel 8:14. Bueno, amigos, yo quiero leer un par de citas que nos aclara mejor lo que estamos hablando. Yo leo El conflicto de los siglos, página 325. El ángel había sido enviado a Daniel con el objeto expreso de que le explicara el punto que no había logrado comprender en la visión del capítulo 8. El dato relativo al tiempo, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Reitero, El conflicto de los siglos, página 325. Ahora, aún en Conflicto de los siglos, página 325. La palabra traducida aquí por determinadas significa literalmente descontadas. El ángel declara que 70 semanas, que representaban 490 años, debían ser descontadas por pertenecer especialmente a los judíos. Pero, ¿de dónde fueron descontadas? Como los 2300 días, años, ¿no?, son el único periodo de tiempo mencionado en el capítulo 8, deben constituir el periodo del que fueron descontadas las 70 semanas. Las 70 semanas deben, por consecuente, formar parte de los 2300 días, años. Y ambos períodos deben comenzar juntos. El ángel declaró que las 70 semanas datan del momento en que salió el edicto para reedificar a Jerusalén. Si se puede encontrar la fecha de aquel edicto, queda fijado el punto de partida del gran período de los 2300 días. Sigo. Aún en Conflicto de los siglos, ahora página 326. Ese decreto, mira, bien clarito, se encuentra en el capítulo 7 de Esdras. Fue expedido en su forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457. Ahora, amigos, escucha lo que voy a leer ahora. El conflicto de los siglos, páginas 328. Hasta aquí,
cada uno de los detalles de las profecías se han cumplido de una manera sorprendente, yo lo creo, sorprendente mismo. El principio de las 70 semanas queda establecido irrefutablemente en el año 457 a.C. y su fin en el año 34 después de Cristo. Partiendo de esta fecha, no es difícil encontrar el término de los 2300 días. Las 70 semanas, 490 días años, descontada de los 2300 días años, quedaban 1810 días años. Concluídos los 490 días, quedaron aún por cumplirse los 1810 días años. Contando desde 34 después de Cristo, los 1810 años alcanzan al año 1844. Por consecuente, los 2300 días de Daniel 8:14 terminaron en 1844. Bien clarito, ¿no? Sigo. Al fin de este gran período profético, según el testimonio del ángel de Dios, el santuario debía ser purificado. Maravilloso, ¿no? Mira, no cabe lugar a duda. Nuestra iglesia está allí ubicada en Daniel 8:14. Ahora, amigos, yo quiero encerrar nuestro estudio leyendo Consejos para la Iglesia, página 433. Yo leo. Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra, que no es inferior a otro alguno, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Dios tiene agentes designados divinamente, hombres a quienes está guiando. Y ahora la sierva de Dios hace un llamado a ti y a mí, a nosotros. Únanse todos con estos agentes escogidos y sean hallados al fin entre aquellos que tienen la paciencia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Reitero, Consejos para la Iglesia, página 433. Amigos, llegamos al final de nuestro estudio. Espero que tenga sido de gran bendición para ti. Que usted, como adventista, agarre su fe y apoye esta iglesia hasta la pronta venida de Jesucristo. Y usted que aún no se acercó a nosotros, que tome la decisión de su bautismo, se acerca a este pueblo que guarda todos los mandamientos de Dios y tiene la responsabilidad de predicar los tres mensajes angélicas, las tres mensajes angélicas que están allí en Apocalipsis capítulo 14. Este es nuestro deseo y nuestra oración. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por su atención.